La geopolítica puede ocasionar, o como mínimo empeorar, las catástrofes en principio naturales, como la que está pasando en Valencia, en mi tierra natal, las razones geopolíticas que pueden, o decisiones geopolíticas que pueden hacer que un país o una región en países cometan grandes errores y provoquen o conviertan lo que son, pues bueno, algunos fenómenos naturales de más o menos incidencia en auténticas catástrofes. Os apuesto que os sorprenderéis y encontraréis información nueva aquí conmigo, con nosotros. Bienvenidas, criaturas analíticas. La geopolítica puede ocasionar, o como mínimo empeorar, las catástrofes en principio naturales, como la que está pasando en Valencia, en mi tierra natal. Pues bueno, es decir, con este coyuntural tema, retrasando o atrasando a la próxima semana lo que teníamos previsto, ¿verdad? En geopolítica sobre China, etcétera, y también postergándolo para después de las elecciones de Estados Unidos, vamos a abordar esta semana precisamente algo tan serio y directamente al grano, ¿no? Algo que poco están soslayando algunos, pues directamente a las razones geopolíticas que pueden, o decisiones geopolíticas que pueden hacer que un país o una región en países cometan grandes errores y provoquen o conviertan lo que son, pues bueno, algunos fenómenos naturales de más o menos incidencia en auténticas catástrofes. Así que eso es lo que vamos a tratar aquí en el Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer. Y os invito a que nos acompañéis en este interesante y seguro que incluso con todo lo que se está cayendo en los medios de comunicación, os apuesto que os sorprenderéis y encontraréis información nueva aquí conmigo, con nosotros, para que le deis like y la difundáis si lo consideráis merecedores. Así que vamos a comenzar ya. Comenzamos. Bien, nos estamos viendo cómo estos días von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, está diciendo auténticas locuras. Bueno, está hablando directamente, cosa que no es normal, que aún se supone alguien de ese nivel internacional e institucional dentro de, en este caso, la Unión Europea, se atreva a adelantar semejante cosa cuando hay tragedias y un montón de gente muerta y muriendo, aparte, o todavía sin descubrirse el alcance de la mortalidad y la catástrofe que es. Estamos hablando de Valencia, de mi tierra, que conozco muy bien. Y estamos hablando que todavía en este momento, con grandes deficiencias, se está actuando para tratar de resolver o tratar de normalizar la situación en un momento en el que incluso hay peligro de más gota frías. Ahora se les ha dado por llamar danas. Pues bueno, es la moda. De acuerdo. El caso es que se está hablando incluso por Petro, ese individuo que se ha atrevido incluso antes que aún von der Leyen, atreverse a enseguida apelar a la malvada industrialización, a los malvados mercados y a los malvados, el malvado comercio libre y por supuesto el malvado sistema capitalista y libre mercado, de ocasionar todos esos muertos. Una auténtica aberración y una auténtica miserabilidad, auténtica actitud de miserables por parte de esta gente. Es increíble, es increíble. Es decir, y precisamente ahora vamos a decir que primero de todo, y lo sé porque Valencia es mi tierra,
Ya en este canal, pues José Papi, que también es de la tierra, él es de Alicante, pero bueno, con los mismos fenómenos, siempre ha sido así, siempre hay gotas frías, siempre hay en estas fechas, de mayor o menor calado, nos hemos criado en eso, y la cuestión es que grandes eventos, grandes riadas como esta, hay contabilizadas entre 25 y 30 desde el siglo XIV y XV hasta nuestros días. Es decir, una media de 3-4 catástrofes de este tipo por siglo. Y concretamente, precisamente, fue en el siglo XIX, una época en la que se empezaba a dejar empezaba a haber ciertos cambios climáticos que habían sido muy secos después de salir de la pequeña glaciación que sufrió Europa entre el 15 y el comienzos del 18, finales del 17, y que entre el 18 y el 19 hubieron cambios de temperatura, de ambientes y de clima seco, que en el siglo XIX volvió a combinarse con ciclos de más humedad, más agua, ciclos naturales que no tienen nada que ver absolutamente, como es obvio, con la industrialización o la tecnificación o cosas parecidas. De hecho, en Valencia, concretamente, por ejemplo, que ya digo, en el siglo XIX hubo 4 o 5 grandes catástrofes de ese tipo, precisamente la estrategia que se hizo en esa época territorial fue absorber municipios para acumular, centralizar esfuerzos económicos públicos y poder avanzar en construcciones hidrológicas, de tal forma que precisamente fueron inundaciones de 1860 1876 en Valencia, la que ahora barrios tan céntricos como Ruzafa era un pueblo independiente, y fueron absorbidos por Valencia, precisamente porque entre el 60 y el 76 hubieron unas inundaciones del antiguo cauce que hicieron que, por ejemplo, un famoso colegio pues tuviese por las construcciones que solo autorizaban los municipios de ese municipio, sin las supervisiones suficientes, pues hizo una desgracia con muchos colegiales y con la muerte del famoso maestro Aguilar, que tiene una calle por Valencia, y que hizo que en 1877 Ruzafa fuera absorbida por Valencia, y 20 años después, también igual por una gran riada que hubo en 1897, causando muchos muertos, el viejo cauce donde ahora está la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo podéis buscar. Esa zona se desbordaba donde estaba la desembocadura del río Turia, y precisamente por eso los poblados marítimos, donde ahora está el puerto de Valencia, las playas de Valencia, estaba separado de la ciudad de Valencia, y el último alcalde, que resulta ser el abuelo de mi papá, el abuelo paterno, y mi bisabuelo, Pascual Ferrer, decidió finalmente unir en 1897 los poblados marítimos del Grado de Valencia con la ciudad de Valencia, que ahora es fundamental, el puerto y la zona marítima, totalmente barrio tradicional y unido al centro de Valencia. Precisamente para unificar esfuerzos económicos para temas hidrológicos. Por supuesto, llegamos a 1957, la gran riada que hizo la mayor obra hidrológica, una de las mayores obras hidrológicas de España, junto a otra que se hizo en Manzanares, en Madrid, y que fue el desvío del río Turia, el gran desvío del río Turia, del Plan Sur, gracias al cual pues no ha sido barrida Valencia, en la gran obra auspiciada por el alcalde de entonces, Rincón de Arellano, y gracias a lo cual, con el nuevo cauce, pues ese viejo cauce, como saben muchos, pues tiene la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los grandes parques y avenidas de árboles y de paseos que hay en el viejo cauce del río Turia en la ciudad de Valencia. Qué curioso que
después de 8 años de gobierno socialcomunista, parte de esas estructuras que estaban al sur de ese nuevo cauce, descuidados, hayan cedido y hayan provocado gran parte de esta catástrofe, ¿sí? Que además está en otros pueblos, incluso en otras comunidades. Por supuesto, esto es un fenómeno que no lo ha producido ni las flatulencias de las vacas, ni los tractores, ni, ni la gran industrialización que lleva en Valencia muchos años, ni nada parecido. Sí, esto empieza a ser y podemos empezar a reflexionar si qué tipo de decisiones y qué tipo de políticas están habiendo para destruir las infraestructuras hidrológicas o cambiarlas o anularlas. Y veremos, es verdad, que si esto ha sido así, por qué es tan lento y es tan difícil el socorro como ocurría en otros años que hemos vivido. Yo viví, aunque estando en Valencia, de cierta distancia, unos kilómetros hacia adentro de la provincia, lo que fue la anterior catástrofe en 1982. Estalló una presa, la presa de Tous, precisamente en esta época de lluvias, de gotas frías o de danas, y causó en la provincia de Valencia también una gran catástrofe, en el centro, más en el interior, más lejos de la ciudad de Valencia. Bueno, es decir, y realmente qué curioso que a partir de 2005, incluso mucho antes de la Agenda 2030, pero ya con los coletazos de lo que empezaba a ser lo que era el plan del milenio, o los objetivos del milenio, que era una especie de primer intento de agenda, aunque no de forma tan imperativa y tan desarrollada como finalmente se firmó en 2015. Qué curioso que Zapatero, que llega de una forma ciertamente sorpresiva en unas elecciones, bueno, en unas primarias, o mejor dicho, unas elecciones directas en asamblea extraordinaria a la dirección del Partido Socialista Obrero Español en torno al 2000, que no salió mágicamente en contra de lo que era la dirección del Partido Socialista entonces de Felipe González, y con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, con conexiones obvias a ciertos tipos de ONGs vinculadas a la Open Society, llega Zapatero, y cuando alcanza el poder por ciertos eventos terroristas que ocurrieron por Atocha, estación, ¿verdad?, en Madrid, a partir de 2004, es en 2005 cuando nada más apenas llegar, Zapatero lanza lo que es el plan o la Estrategia Nacional de Restauración a partir de 2005. Qué curioso, que comienza por abrir, comienza a tratar de ir derribando o reestructurando o abandonando todo lo que es la política de controles acuíferos y de desarrollo rural, eh, con protección absurda, totalmente ajena al mundo rural, de lo que es protección animal, protección supuesta medioambiental, que hacía que dejaran de recogerse y de limpiarse los montes como se hacía tradicionalmente, en las cañadas, en los cortafuegos. Y curiosamente que empezaron a hacer una política de destruir pequeños azudes, pequeñas presas, elementos hidrológicos, que se empiezan a romper, a destruir. Y eso no es un fake, o no es como ahora se está, curiosamente también abrumadoramente saliendo ciertos medios, por supuesto, eso que se llama en Sudamérica pauteros, es decir, que reciben publicidad institucional, desde El Español hasta, por supuesto, diario.es, etcétera, etcétera, medios que dicen que son fake todas estas cosas que están diciendo que Sánchez no ha destruido. No, claro, en estos últimos años sí que se sabe que en el 2021 se derribaron más de 100 barreras
hidrológicas de diverso tamaño. Sí que es verdad que desde 2005 se han ido destruyendo pequeñas infraestructuras, más de 500. ¿Y todo esto por qué? Por una decisión geopolítica. Una decisión geopolítica. Estar en unas agendas internacionales, las cuales, por alguna razón, ¿verdad? No tener control sistemático, sistematizado y desarrollado de infraestructuras que hagan autosuficientes e independientes a los pueblos, las naciones, los países en los que estaban y estaban desarrollándolos, y que dependan totalmente de la supuesta sostenibilidad de industrias o acuíferos o potabilización diseñada, totalmente química y diseñada por este capitalismo de Estado. Qué curioso, ¿no? Así que, señores, la realidad es que aparte de toda esta trayectoria antihidrológica, bueno, por supuesto no hace falta ni hacer referencia a que eso viene acomodado también al antifranquismo, por supuesto, como no podía ser, naturalmente, pero lo cierto es que además de todo eso que hemos dicho desde 2005, es que se ha aprobado definitivamente esa ley de restauración de la naturaleza absurda, criminal, y que, por supuesto, ha sido el gobierno de Sánchez el que se ha puesto a modo de orden inmediata, ser el primero en aplicar esa norma que ha sido aprobada en prácticamente las últimas semanas en España y que está recibiendo el Ministerio de Transición Ecológica. Solo hace falta ver el ministerio que se creó, Transición Ecológica, 2.500 millones de euros solo hasta 2030 para destruir, y se tienen más de 600 edificaciones hidrológicas. Acuérdense también, que me lo estaba dejando, de que ese plan de Zapatero lo primero que hizo también fue destruir el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional totalmente financiado, y lo logró el gobierno de Aznar, hay que reconocer, y los gobiernos de entonces, totalmente financiado por Bruselas, hacían comunicadas todas las cuencas hidrográficas y sus ramificaciones, y las principales beneficiadas eran precisamente las provincias de Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia y en parte Almería. Es decir, las que suelen estar más afectadas por las danas y los danos y las gotas frías, y la que convertiría en control prácticamente total los acuíferos y hubiese impedido, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos en la provincia de Valencia y otras provincias de alrededor. Así que esa es la realidad y no es ningún fake. Estoy viendo en este momento, por ejemplo, cómo se han eliminado ya más de 20 pequeñas o presas pequeñas, medianas, pues como Llarinos en León, como en Río Torío en León también, en Las Pericas en Albacete, Inturia en Navarra, Narboneta en Cuenca, Robledo de Chabel en Madrid. Y, repito, no me cabe la menor duda que en estos 8 años de gobierno en la Comunidad Valenciana socialcomunista, sin duda, se ha ahondado en ello, en las pequeñas infraestructuras, que vamos a ver qué hubiera pasado de estar, porque hay algunas que cedieron al sur, al sur del nuevo cauce de Valencia, y precisamente en las zonas donde han sido más afectadas en las poblaciones por esta gota fría, por esta dana. Así que con estos datos muy obvios que vemos cómo es una decisión geopolítica, en definitiva, una posición geopolítica casi de civilización a nivel internacional, que es ya desde principios de este siglo XXI y ya acelerado a partir del 2015 con la Agenda 2030, pero que ya existía de antes, como hemos comprobado, y que continúa y elevado al cubo a partir de la Ley de Restauración de la Naturaleza y con comportamientos regionales obedeciendo a esas instrucciones a nivel nacional e internacional. Y esa es la realidad.
Así que, y evidentemente no es la primera vez en la historia, como he dicho muchas veces, esta situación de quiebre de paradigma, de mal funcionamiento, de quiebre de la realidad, se dio ya no en el cambio de la moderna a la contemporánea o de la bajo feudal a la moderna, sino precisamente en la alta edad media. Vemos cómo, lo he comentado muchas veces, y esto está muy bien redactado por Antonio Escotado, el gran Antonio Escotado, en su obra Los enemigos del comercio, cuando colapsa por sus propios errores, su propio absurdo idealista y falto de realidad del Sacro Imperio Franco, es decir, carolingio, entre otras cosas, dejaron abandonadas, no supieron hacer el mantenimiento de las grandes avenidas y los grandes caminos y vías romanas, y cuando comienza el feudalismo se tuvieron que hacer marchas de llamados acorazados y tal de fuerzas feudales armados hasta los dientes, abriendo brecha en los ya bosques que habían vencido los caminos romanos para abrir las brechas, para toda esa red nueva feudal intercomunicarla con las vías. Es decir, una fatal decisión geopolítica llevó a que el continente europeo casi se perdiese entero, incluso en lo más elemental, como son las infraestructuras y su comercio, etcétera, que tuvo que resolver en modo pues provisional y urgente el feudalismo. Y una de las pruebas relacionadas con el tema que estamos tratando fueron recuperar las infraestructuras de la época clásica y del Imperio Romano antes de deshacerse, que eran fundamentales para volver a conservar no ya los países y el poder político en ese momento, sino la misma civilización occidental cristiana. Así que estamos viendo, no me cabe la menor duda con los datos que he dado, que esto no es nada que tenga que ver con los cambios climáticos que son normales, son habituales en la historia geológica y la historia natural del planeta y en esta zona, sino evidentemente que no está fundamentada en ninguna acción humana y sí que está cimentada la acción humana en la catástrofe por malas decisiones, no ya encima regionales, sino en este caso, desde luego, geopolíticas, que están destruyendo desde ya comienzos de siglo y aceleradas por diversas agendas y decisiones de regímenes muy concretos y de ideologías muy concretas y desde las mismas instituciones, en este caso europeas, en Valencia en este caso y en las zonas del litoral mediterráneo. Así que con estos datos muy importantes, espero que os haya gustado, os haya llevado a la reflexión. Os dejo a la próxima semana. No olvidéis que en unas horas os informaré de la píldora geopolítica de la semana. Un gran abrazo y hasta la próxima.